muchas gracias por contar con nosotros, con el Servicio de Sanidad Vegetal y el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén para... ¿No se escucha? ¿Ahora? Sí, ahora. Muchas gracias por contar con nosotros, con el Servicio de Sanidad Vegetal y con el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén para estas jornadas técnicas. Hace aproximadamente 3-4 semanas estuve charlando con Eduardo sobre esta jornada y pensábamos en algún tema interesante, ¿no? Y ya veíamos venir desde hace algunas semanas la incidencia del PRAIS este año, ¿no? Entonces pensamos que lo más oportuno era dar un repaso a esa estrategia de manejo del PRAIS en el cultivo del olivar, puesto que es una plaga que en los últimos años está haciendo bastante ruido, ¿no? Y también, bueno, comentarles que hablamos de la zona del algodoncillo allí en Jaén y lo que realmente estamos observando es muchos años de PRAIS, más que del propio algodoncillo, ¿no? Entonces pensamos eso, que sería interesante traer a un experto en olivar y por supuesto en el PRAIS, y pensamos en nuestro compañero Manuel Ruiz, que él es el responsable de entomología del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén y es un auténtico experto en las plagas del olivo. Y bueno, pues pensamos que él podía dar un repaso con todo su conocimiento y toda su experiencia de todos estos años al PRAIS en el cultivo del olivar. Entonces, bueno, yo sin más le paso a él la palabra. Él les va a hacer una exposición y, bueno, pues si tienen alguna duda o alguna cuestión del tema del PRAIS o de cualquier tema relacionado con sanidad vegetal, pues cuando acabemos, si hay algún minutillo, pues nos la pueden hacer y aquí estamos los dos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias ante todo a Saja por haber invitado y haber contado conmigo. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes por la presencia. Mi intención es hacer, si bien el PRAIS es un viejo conocido de todos los olivareros, no ya de Andalucía, sino de los olivareros de medio mundo, no deja de sorprendernos y no deja de provocar sustos, ¿no? Como el que está produciendo este año, ¿no? Que ya empezó muy potente en alguna zona, con una generación filófaga, con unas poblaciones y unas dimensiones desconocidas, y luego se ha ido corroborando con una antófaga también muy fuerte y una carpófaga que en conjunto en muchas zonas se puede hablar de pérdida de cosecha real. Y entonces pues merece la pena un poco repasar qué es lo que tenemos, cuáles son las herramientas que tenemos a disposición del olivarero para poder combatir esta plaga y luego también hilvanarla junto con otras realidades a nivel de sanidad vegetal. Se ha hecho mención del problema del algodoncillo, que es un problema que se está dando de manera puntual en algunas zonas en Jaén, pero que tiene una relación indirecta con otras plagas, en el sentido de que cuando detrás del incremento de población tan alta que ha habido, en este caso en esa zona de Jaén, está un uso desmedido de fitosanitarios y a veces la excusa, entre comillas, de ese uso desmedido de fitosanitarios son plagas como esta del PRAIS. Entonces merece la pena hacer una revisión de cómo plantear la estrategia. Vamos a ver si yo soy capaz. ¿Qué tenemos ahora? Al día de ayer, que yo hice la consulta en la página del Ministerio, al día de ayer tenemos método de control biológico, biotecnológico y químico. Hay 22 registros de método de control biológico, que no son pocos, y muy eficientes, y ahora me detendré en ello. Tenemos método de control biotecnológico, tenemos menos registros, pero hay algunas novedades también muy interesantes. Y luego, bueno, como no, pues tenemos 31 registros de método de control químico. A nivel de método de control biológico, voy a presentar un poco toda la herramienta y después voy a proponer una estrategia sobre la base de la herramienta que tenemos. El primer método de control biológico que está a disposición de cualquier olivarero de Andalucía es la propia fauna auxiliar autóctona, la propia fauna auxiliar que puede encontrarse en cualquier olivar andaluz. Esa fauna auxiliar, hay una gran cantidad descrita de especies de parasitoides y de depredadores que de manera muy activa inciden directamente sobre las poblaciones del PRAIS. Yo he tenido ocasión de estudiar y de ir viendo cómo cuando esa fauna auxiliar está bien consolidada,
en base fundamentalmente a un no abuso de insecticidas químicos y un mantenimiento de cubiertas vegetales potentes, que no sean un cordoncillo de hierba a mitad de la camada. Cuando existen esas condiciones, el mantenimiento de la fauna auxiliar equivale a un tratamiento. O sea, directamente en unas condiciones de poblaciones normales, entre comillas, sin una explosión demográfica como hemos tenido este año, equivale a un tratamiento. O sea, con lo cual, de entrada, mi recomendación sería que se mantengan las condiciones necesarias para que la fauna auxiliar, fundamentalmente depredadores como los crisópidos, antocóridos, cocinéridos y un sinfín de parasitoides, puedan estar subsistiendo en un lugar sin detrimento de la producción agrícola. Son los llamados servicios ecosistémicos que no vienen a restar, sino que vienen a sumar y que mejoran la rentabilidad del cultivo sin necesidad de que hablemos de agricultura ecológica. Esto es válido para cualquier tipo de olivar. Entonces tenemos una gran cantidad de especies que efectivamente pueden suponer el efecto de un tratamiento. Tenemos también luego dentro de esos métodos de control biológico, los métodos de control biológico son aquellos en los que se utilizan especies biológicas como elemento de control. Hemos hablado de la fauna autóctona y tenemos Bacillus thuringiensis, hay 22 formulados de Bacillus thuringiensis, muchísimos, distintas concentraciones, distintas variedades. La más común es esa que veis, que es variedad Coustakis, que es una variedad que es especialmente selectiva contra los lepidópteros. Funciona muy bien. Lo único que hace falta es probarlo, porque la mayor parte de los técnicos, los agricultores, como no lo han probado nunca, no lo han conocido, no se fían. Entonces piensan que efectivamente no va a tener un efecto notable, ¿no? Entonces, pues, pero sin embargo hay muchos estudios, muchos indicios de que efectivamente funciona muy bien. ¿Qué es lo que hace el Bacillus thuringiensis? Mata al bicho de hambre directamente. La oruga, cuando empieza a ir comiendo y traga las esporas que ha aplicado el agricultor, pues se aplica con una pulverización, es un polvo mojable, se aplica con una pulverización. Cuando el insecto, la oruga traga la espora, se desarrollan las colonias de bacterias dentro del tracto digestivo, se paraliza por una serie de toxinas que emite la bacteria, se paraliza el tracto digestivo y aunque la oruga sigue viva, ya es incapaz de comer, muere de hambre, con lo cual el daño pues, se limita. Hace falta pedagogía, porque el agricultor ve que el bicho está vivo. Entonces piensan que efectivamente esto no ha hecho resultados, esto no funciona, como los productos de antes no hay nada y demás. Entonces, pero funciona muy bien y tiene una ventaja relevante, ya que es totalmente respetuoso con la fauna auxiliar. Es muy selectivo y entonces no produce ningún tipo de efecto sobre crisopas, sobre antocóridos, sobre parasitoides y demás. Y tenemos una gran variedad de formulados. Hay muchos fabricantes que han ido trabajando y apostando por el Bacillus thuringiensis, con lo cual lo que siempre es deseable para el agricultor que haya variedad de ofertas para poder elegir el producto que mejor le convenga a nivel de precio y demás. A nivel de... A nivel de métodos químicos tenemos piretroides, fijaros la cantidad de piretroides, 12 formulados de deltametrin al 2,5, ojo con el deltametrin. El deltametrin está produciendo resistencia. En mosca del olivo ya se ha ido documentando desde el año 2019 resistencia a la deltametrina. Una resistencia, sabéis que es una falta de efectividad del insecticida contra la plaga que sea. En mosca del olivo ya hay descritas resistencias desde el año 2019
y conforme se vaya utilizando casi de forma exclusiva para otras muchas plagas, pues se van a seguir apareciendo resistencias. Y no obstante, es ahora mismo el insecticida que tiene mayor proporción de formulados sobre el conjunto. Fijaros que existen 12 del 2,5%, 1 al 10%, luego tenemos Lambda-Cialotrin con diferentes formulaciones. Un insecticida que es muy desconocido, el Etofenprox, que hay solamente 2 formulados, pero no sé por qué razón, no sé si es por una cuestión de distribución, por lo que sea, en general es muy desconocido por parte de los olivareros y tiene un perfil interesante, pero en fin, no deja de ser también un piretoide. Cipermetrin, tenemos pues también distintos formulados, incluyendo, por si acaso alguien lo dudaba todavía, que tenemos los famosos espolvoreos. Los más veteranos del lugar se acordarán de los polvoreos que se hacían en el olivar. Bueno, pues todavía tenemos formulados con ese cipermetrin al 0,03%, que todavía es un producto para el polvoreo. Tenemos piretrinas naturales, que son extractos de pelitre, que tienen carácter ecológico, o sea, se puede utilizar en agricultura ecológica, y entonces tienen un modo de acción muy similar a los insecticidas, a los piretoides. La única diferencia, aparte de que es un extracto natural, también que es menos estable, que los formulados son menos estables, son más lábiles a las condiciones ambientales que los piretoides. Tenemos, y esta es una novedad, el Cianfraniliprol, el Esider, que seguramente ya habréis visto, habréis conocido. Lo tenemos como novedad este año en el catálogo de insecticidas químicos, y un viejo conocido también por todos, porque se está utilizando muchísimo, y yo creo que detrás del abuso del acetamiprid hay muchas pérdidas de depredadores en toda la comunidad. El EPIC, ¿no? que es conocido por todos. No he puesto en la diapositiva los métodos de control biotecnológicos. Os lo he puesto, pero no sé por qué no ha salido. Los métodos de control biotecnológicos están basados en tecnología que funcionan en base a una cualidad biológica. Este año tenemos como novedad en el sector una autorización excepcional de confusión sexual. Yo espero que la autorización excepcional se vaya extendiendo, porque la confusión sexual es una de las grandes soluciones para el PRAI. La confusión, hay ahora mismo, que yo sepa, 3 empresas que están desarrollando confusión sexual, una con unos difusores que a lo mejor lo habéis conocido, que son como difusores de todos los ambientadores, ¿no? Que se colocan en las casas y que van distribuyendo la feromona de manera automática, y luego otras empresas que tienen difusores manuales que también se colocan de manera muy rápida. La confusión sexual consiste en que cuando llega el momento en que el macho tiene que encontrar a la hembra para aparearse, en un mundo tan inmenso como un olivar, en comparación a una polilla pequeñita como es el PRAI, pues la forma en que tienen los machos de encontrar a la hembra es a través de unas sustancias volátiles, unos olores, entre comillas, que las hembras van emitiendo. La confusión sexual lo que va haciendo es que inunda el olivar de feromonas, de tal manera que el macho es incapaz de encontrar a la hembra, y entonces no se produce la reproducción, evidentemente. Funciona muy bien, y en la medida en que se pueda ir pasando de una autorización excepcional a que se vaya registrando de una manera más firme, yo creo que es una de las grandes herramientas que hay contra el PRAI. Funciona muy bien para ir controlando todas las generaciones del PRAI, y tiene la ventaja, al igual que Bacillus thuringiensis y al igual que los depredadores autóctonos, que no tiene ningún tipo de incidencia contra los depredadores naturales. No genera residuos, porque es un producto volátil, es totalmente inocuo, no genera, en fin, es
una herramienta que en la medida en que se vaya consolidando, mi gran recomendación es precisamente la confusión sexual. Y luego, a lo mejor sorprende que también está registrado el caolín para una generación carpófaga de Prague. Lo que ocurre es que para que el caolín sea efectivo hay que llegar a cubrir el cáliz del fruto, hay que llegar a cubrirlo del caolín, ¿no? De los depósitos del caolín, con lo cual la exigencia de aplicación, la exigencia de la finura de la aplicación, unido con lo complicado que es gestionar todos los kilos de caolín que hay que echar en una cuba, pues hace que, en contra de lo que pasa con la mosca del olivo, que sí, efectivamente es muy recomendable, yo creo que es demasiado trabajoso y demasiado complicado gestionar el caolín en contra del Prague. ¿Cuál sería un poco la estrategia, ya que he presentado todo lo que tenemos al alcance del agricultor? En principio, de forma general, favorecer las poblaciones de depredadores y parasitoides. Eso sería lo fundamental. De manera general, todos los olivares de Andalucía deberían tener unas cubiertas vegetales estupendas, de tal manera que cuando en febrero se hiciese una foto aérea de los olivares andaluces, pareciese Gijón, pareciese Asturias, porque se viese todo verde de las cubiertas vegetales. Ese es el gran debe que todavía existe en el olivar andaluz, esa falta de cubiertas vegetales que tienen muchísimos beneficios, como sabéis, no solamente a nivel de depredadores parasitoides, sino para la hora de evitar la erosión, de enriquecer el suelo, de favorecer que el agua se quede en la finca y demás. Luego, si vengo de unas poblaciones altas del año anterior, intentaría, y sigue estando disponible la confusión sexual para el agricultor, yo recomendaría que la gente se decantase por la confusión sexual. Por ejemplo, este año va a terminar con una población muy alta. Este año hemos tenido unas poblaciones de todas las generaciones, de filófaga, de antófaga y carpófaga, muy alta. Es de prever que el año que viene la población de partida será muy alta. Si el invierno sigue siendo suave, como parece ser que es la tónica en los últimos años de invierno suave con poca helada, pues previsiblemente pues la mayor parte de población que pasa el invierno se mantenga en todo su efectivo, con lo cual el año que viene es de prever una población alta. Si para el año que viene se sigue manteniendo la opción de la confusión sexual, esa es mi primera recomendación sería esa. Ponerla cuando, antes de que los adultos de la filófaga empiecen el vuelo. Dependiendo de la zona de Andalucía, pues estamos hablando de, en cualquier caso, final del invierno, pues estamos hablando de mes arriba, mes abajo, entre marzo y abril, dependiendo de Andalucía oriental o Andalucía occidental. En el supuesto de que no tuviésemos la opción de confusión sexual, que es mi primera propuesta, de manera general tendríamos que irnos hacia Bacillus thuringiensis. ¿Por qué? Porque tenemos en general un riesgo cada vez más alto de algodoncillo en toda Andalucía. El algodoncillo no ha sido un problema hasta hace muy poco, y prácticamente las recomendaciones de todos los técnicos siempre era, cuando un agricultor acudía alarmado por el algodoncillo, era que no se hiciera caso. Tenemos una circunstancia, y es: se están reduciendo las poblaciones depredadoras en toda Andalucía, se está usando mucho el acetamiprid, que es un neonicotinoide y que tiene un efecto importante contra los depredadores. Y luego además tenemos las circunstancias que he comentado antes de invierno suave, que hacen que prácticamente el 100% de las poblaciones, en vez de verse reducidas por los fríos intensos, pues salgan supervivientes del invierno. Y con esas, cuando se junta un uso indebido durante varios años de insecticidas químicas y el aumento natural de las poblaciones, lo que ha pasado en algunos lugares de Jaén, que ya pasó también hace unos años en una zona del sur de Córdoba,
es previsible que pueda ocurrir en otros puntos de Andalucía. Entonces, en aquellos lugares donde ya se empieza a ver cierta, sin llegar a ser un ataque, pero se ve cada vez una mayor presencia de algodoncillo, yo intentaría ir a Bacillus thuringiensis. Sé que la mayoría de los técnicos no lo han probado, la mayoría de los agricultores no lo han probado, pero yo invitaría a que se hiciesen pruebas para que se empezase a coger confianza con el producto. Antes comentaba con mi amigo Rafa Castro de Alcalá que efectivamente ellos han empezado a probarlo este año y ha estado dando unos resultados muy buenos. La generación filófaga, sabéis que solamente habría que echarle cuenta en el caso de plantaciones nuevas. Este año había que hacer tratamiento de plantaciones nuevas, incluso en algunas no tan nuevas, ¿no? Porque había un 100% de brotes que estaban comidos por la generación filófaga. La generación autófaga, pues en función de los umbrales, evidentemente, que ya todos conocemos. ¿Dónde está la novedad? En la generación carpófaga. Tenemos un problema con la generación carpófaga. Y el problema es que los tratamientos no funcionan. Por lo menos en Andalucía Oriental. En Andalucía Oriental, que la generación carpófaga tiene lugar cuando ya hay una temperatura muy alta, cuando nos metemos en los 30 grados, 30 y tantos grados, en los cuales el olivo empieza a ir deteniendo su metabolismo y empieza a ir ralentizando su funcionamiento vegetativo. El producto que hay autorizado ahora mismo, que es el acetamiprid, que es sistémico, no funciona. Y eso lo saben los compañeros de Jaén y los compañeros de Granada, saben que no funciona, porque no incide, no llega a controlar. Aquí en Andalucía Occidental, la generación carpófaga se produce un mes antes que en Andalucía Oriental. Y hasta ahora, las primaveras frescas hacían que los tratamientos, con un pleno desarrollo vegetativo del árbol, los tratamientos fuesen más o menos eficaces. Pero si aquí empiezan a aparecer también condiciones de temperatura alta, cuando tiene lugar la generación carpófaga, tenemos que pensar que tampoco va a funcionar de la manera efectiva que uno quisiera. ¿Cómo podemos entonces controlar la generación carpófaga de Pray? Desde la antófaga. En Jaén no hay otra opción más que desde la antófaga. Cuando tenemos una generación, una población muy alta, como ha sido este año, con una población muy alta, hay que reducir la generación antófaga para conseguir que la carpófaga se venga disminuida. Tenemos dos problemas con esa o un problema, digamos, administrativo. La producción integrada tiene 3 cerrojos para hacer un tratamiento en antófaga. Un primer cerrojo que está vinculado a la presencia de la plaga. Tiene que haber un porcentaje mínimo de inflorescencia con presencia de forma viva. Un segundo cerrojo que sería el número de inflorescencias por brote, y un tercer cerrojo que casi nunca se cumple, que es la fertilidad de la flor por debajo de un porcentaje determinado. Entonces, las recomendaciones que hemos estado haciendo en la provincia de Jaén este año han sido precisamente en virtud del artículo 2 del Reglamento de Producción Integrada. El artículo 2 del Reglamento de Producción Integrada habilita a las delegaciones provinciales a poder, autoriza para que puedan tomarse decisiones sin que se cumplan los umbrales 100%. Entonces, en aquellas zonas en las que hay una evidente población elevada de Pray, se puede solicitar que se exima del umbral de la fertilidad de las flores para poder hacer un tratamiento en antófaga, y ahí ya me iría a Bacillus thuringiensis para que no corran peligros depredadores y siga manteniendo el control sobre otras plagas, como el caso del algodoncillo. Si no tenéis problemas de temperatura con la generación carpófaga, pues entonces se puede seguir utilizando los tratamientos como hasta ahora.
pero en aquellos lugares donde cada vez es más alta la temperatura, donde se produce una generación carpófaga, como pasa en la provincia de Jaén, insisto, y en muchos lugares de Málaga, de Granada, y ya hemos comprobado que no sirve de nada hacer tratamiento de carpófaga, salvo para un costo inútil y una pérdida de cosecha evidente. Entonces, esa sería un poco quizás la mayor modificación a lo que podría tener la estrategia de luchar contra el plagio. Creo que ya no queda ninguna. Esta es un poco la idea, no sé cómo voy de tiempo, si me he colado o no me he colado. ¿Eh? Yo un apunte sobre lo que comenta Manolo. Va a ser clave el que sepamos, el que conozcamos bien y sepamos manejar y cuidar la fauna auxiliar autóctona que tenemos en nuestros olivares. Yo creo que eso va a ser la clave, ¿eh? Y la cubierta vegetal es el gran aliado. Vamos a tener que aprender a manejar perfectamente bien los problemas fitosanitarios que vayan aconteciendo sin que esa fauna auxiliar autóctona se vea perjudicada, porque puede generar un desequilibrio en el ecosistema del olivar y entonces otros problemas fitosanitarios, como puede ser el caso del algodoncillo, pues se vengan arriba, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, estamos prácticamente en la zona cero de la producción integrada del olivar en Andalucía. Yo creo que eso lo tenéis vosotros, los técnicos, más que interiorizado, ¿no? Pero va a ser la clave en el futuro. Productos fitosanitarios que limpien, que barran un problema, prácticamente ya no quedan y la evolución será posiblemente a peor, nos irán quitando sustancias activas en adelante seguro. Pero si aprendemos a manejar esa fauna auxiliar y a emplearla como aliado, yo creo que tenemos mucho ganado y evitaremos muchos problemas, y en concreto, por ejemplo, eso que ha ocurrido en esa zona concreta de la provincia de Jaén, ¿no? Eso posiblemente, lo hemos comentado muchas veces, se está produciendo esos inviernos más suaves y esa falta de asesoramiento técnico por parte de técnicos especializados en el manejo de los problemas fitosanitarios del olivar, como son los técnicos de API, ¿no? Si hubiera habido un técnico de API, posiblemente no se hubiera llegado a esa situación porque se habría cortado antes de que ocurriera. Como ha comentado Manolo, esto ocurrió ya en la provincia de Córdoba hace algunos años y ahí la implicación de la técnico de producción integrada de la API de la zona fue clave para recuperar ese equilibrio en ese ecosistema, y es un equilibrio que no se recupera en un año, es un proceso biológico que lleva varios años, ¿no? Entonces yo insistir en eso, en que tenemos que aprender a cuidar y a manejar esa fauna auxiliar que tenemos en nuestros olivares, y que las cubiertas vegetales son la clave. Una buena cubierta va a ser la clave, ¿vale? Yo simplemente, Manolo, no sé si...